Hola, bienvenidos un día más a Neuromente, el canal donde hablamos de psicología y un poco más de conocimiento. En el día de hoy hablaremos de las emociones y cómo gestionarlas para que jueguen a tu favor. Mucho se ha debatido sobre si somos seres racionales o emocionales. Las personas naturalmente con un ego muy elevado te dirán que somos 100% racionales y que incluso les frustran las personas que no se guían por la razón. Ellos tienen la mitad de la moneda. Luego habrá aquellos que se creen estudiosos y profundos en el tema de la mente y dirán que somos realmente 100% emocionales. Y bueno, ellos son la otra cara de la moneda, porque en realidad somos el conjunto de ambos. Somos una moneda de dos lados, tanto emocionales como racionales. Podríamos decir de una forma muy literaria que en la convergencia entre la razón y la emocionalidad está el ser humano. Pero bueno, la respuesta está en nuestro cerebro. Como puedes ver, nuestro cerebro está dividido en dos grandes partes, además del hemisferio izquierdo y derecho. Si nosotros cortamos el cerebro de esta forma, como si nos cortaran así como manzanita, y lo abrimos, tenemos una imagen parecida a la que estás viendo acá. En esta imagen puedes notar algunas estructuras que están como dentro del cerebro, en su semillita, y tienen unas formas establecidas. Esta otra parte del cerebro que está más arriba, que parece como un conjunto de surcos, de una tripita ahí enrolladita, eso es el córtex. La parte de arriba y la parte del centro o de en medio están claramente divididas en nuestro cerebro. Es la parte del centro de nuestro cerebro, conocida como estructuras subcorticales, las que se encargan en primera instancia de recibir todos los estímulos que procesamos y dotarles de significados básicos. Supervivencia o riesgo y emociones. Así es, las emociones son algo básico en tu cerebro. Pasando esto, una vez que el estímulo ha pasado a través de las estructuras subcorticales, llega a la parte cortical, eso que parece ahí todo enrolladito como tripita. Esa parte del cerebro tiene las neuronas que se encargan de procesar a nivel racional esa información. Vámonos en una forma muy resumida. Tú percibes algo, le das un significado emocional o de si es riesgoso o si es un estímulo a salvo, y luego eso ya lo manejas a nivel cortical para darle un sentido racional. Si lo vemos en pasos, estímulos, emoción y razón. Es decir, que lo que tú razonas ya está pasado por el filtro de las emociones, por lo que todo lo que razonamos tiene un componente emocional significativo. ¿No me crees? Piensa en las matemáticas. Creemos que es algo totalmente racional, pero si no tienes la motivación adecuada o la emoción adecuada durante una clase de matemáticas, nada de eso se te queda y no se te expande el universo para poder ver toda la maravilla que son las matemáticas. De igual forma, una clase, por ejemplo, de emociones o de psicología que no está bien estructurada y bien razonada no te hace eco alguno. Entonces, en la convergencia entre la razón y la emoción estamos nosotros. Por eso es que gestionar tus emociones tiene mucho que ver con identificarlas, que sería la parte subcortical, como darles un buen tratamiento racional, que sería la parte racional. El teórico Ekman en 1984 estableció 6 emociones básicas: felicidad, tristeza, ira, miedo, sorpresa y asco. Actualmente, los diferentes estudiosos de la psicología de las emociones difieren un poco en estas 6 emociones. A veces otorgan una más y a veces le restan. Pero en general, esta división de 6 nos sirve para entender un poco el mecanismo. Cada una de estas 6 emociones las compartimos todos. Por ejemplo, es posible que en alguna parte del mundo exista alguien que por su edad o por su estilo de vida jamás haya sentido rencor. Pero absolutamente todos los seres humanos del planeta hemos sentido felicidad, tristeza, enojo, etc. Por eso es que son emociones básicas, porque las compartimos con todos. Ahora, estas emociones que compartimos con todos tienen un componente biológico esencial, es decir, una razón de ser. Esta razón de ser es que nos brindan una información inmediata
del estímulo que estamos recibiendo. Así, la felicidad nos indica que es un estímulo positivo, enriquecedor para nuestro cuerpo y mente. La tristeza nos avisa que es un estímulo de pérdida, que estás perdiendo algo material, emocional, etc. Y que es tiempo de irte hacia adentro de ti mismo. Esa es su diferencia con el enojo. El enojo también es una emoción que nace de la pérdida o de la sensación de posible pérdida, que es un ataque. Entonces, esta otra emoción nos indica que tenemos los recursos o la fuerza necesarios para enfrentar la situación, mientras que la tristeza nos indica que es mejor retirarnos a reestructurarnos nosotros. El miedo surge cuando un estímulo es posiblemente amenazante y además tenso. La sorpresa surge cuando todavía no podemos decidirnos qué clase de estímulo es y quedamos como en un stand-by. Y por último, el asco nos indica que es una emoción que es un estímulo que tú necesitas rechazar para mantener tu homeostasis psicológica, es decir, para no causarte muchos problemas a nivel emocional. Pequeño corte comercial, yo escribí un artículo sobre eso, puedes checarlo en la cajita de la descripción. Muy bien, regresando a esto, cada emoción te da información acerca de lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, tú puedes sentirte triste por algo y dices, ¿por qué me siento triste? Bueno, porque seguramente estás pensando que perdiste algo, vas a perder algo o que es necesario examinarte internamente para dar una respuesta. La propia emoción ya nos dice qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. Es decir, la parte racional no se encarga de decidir qué está pasando con el suceso. La parte racional de nuestro ser se encarga de decidir cómo responder a la información emocional que ya tienes. De esta forma, entenderás que nos volvemos un lío de pensamientos cuando intentamos sobrepensar por qué está sucediendo una emoción o por qué pasó, qué hice, qué no hizo, qué bla, 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 bla. Ahí es donde todo se quiebra porque no vas en armonía con lo que tu propio cerebro tiene para ti, que es estímulo, emoción, que te dice más o menos la razón por la cual ese estímulo es de una o de otra manera, dependiendo de la emoción que surge, y la razón, que te permite decidir cómo reaccionar o actuar en base a la emoción. De esta forma, la emoción es la información más valiosa que posees de lo que está sucediendo. Y la reacción es aquella que puedes gestionar a nivel consciente. Así, por ejemplo, si yo me enojo por algo porque me siento atacado, puedo pensar, ¿realmente es un ataque o lo estoy interpretando como tal? Y entonces decides. O puedes decir, sí es un ataque, me siento muy atacado, puedo decidir alejarme o puedo decidir pelear. Esas reacciones o esas pequeñas sutilezas y diferencias que hay le corresponden a tu mente consciente o a tu razón. Lo demás ya te lo hizo la emoción, no trabajes doble. De esta forma puedes hacer a tus emociones tus aliadas en el momento en el que confías en tus emociones, en el que confías que si estás triste es porque tienes una sensación de pérdida, que si estás molesto es porque te sientes atacado o en posible riesgo de estarlo, que si tienes miedo es porque la situación es tensa, o que si estás feliz es porque la situación es buena. Sí, hay ocasiones en que las emociones se confunden, pero generalmente se confunden cuando tenemos ya un mecanismo de racionalizar todo muy activo que ya no confiamos en nuestras emociones. Entonces, es preciso, el primer y casi único paso para que jueguen a tu favor es dejar de batallar con ellas. Existen y existirán hasta el fin de los tiempos, pero son la guía a la que más le puedes confiar tu seguridad, porque tu cerebro está hecho para mantenerte seguro y estable. El segundo tip para que jueguen a tu favor es que una vez que ya aceptaste la emoción y la aceptaste como una guía, entonces decidas la forma más adecuada y que más beneficios te va a traer de reaccionar. Si tú ya aceptaste que te sientes atacado, tal vez contestarle a la persona de forma muy hiriente solo siga el ciclo de ataques. Así que puedes decidir omitirlo porque es un comentario que no te refleja a ti. De esa forma, de acuerdo a tus propias circunstancias, vas valorando qué reacción es la que más beneficios te trae. Si una reacción te hace sentir peor después, no es la mejor elección.
Si una reacción hace que sientas más de la emoción, es decir, cultiva la emoción, no es la adecuada. Si una reacción te causa más problemas que te meten en un sube y baja o en una tómbola de emociones, no es la correcta. La respuesta correcta a la emoción te hará sentir neutro. Ni muy excitado ni muy deprimido. Neutro. Y la neutralidad está infravalorada, pero es la clave para poder acceder a la paz. Muy bien, el tema de hoy ha sido un poquito largo, así que ya pasemos de una vez a la cápsula del día. ¿La ciencia tiene todas las respuestas? En este caso, el conocimiento esotérico, religioso, espiritual y la ciencia no están muy dispares. Ambos consideran que las emociones son una fuerza poderosa. La ciencia lo entiende como una fuerza neuroquímica poderosa y el mundo de las energías lo entiende como una fuerza energética poderosa. Hablamos un poco de lo mismo igualmente, este mundo de la energía dice que debes confiar en tus emociones y debes buscar la paz o el equilibrio o la iluminación, dependiendo de la religión a la que más te acerques. Ese estado de paz, equilibrio o misericordia o iluminación es precisamente el estado de neutralidad, donde ninguna de tus emociones te domina tanto como para no poder racionalizarla, porque en el conjunto entre la razón y la emoción estamos nosotros. Eso es algo que debemos recordar muy bien. Entonces, en este tema, tanto la ciencia como el mundo espiritual están en concordancia. Si hemos encontrado un punto de concordancia tan firme, es porque merece hacerles caso. Así que estas fueron tus emociones y cómo hacerlas jugar a tu favor. ¡Nos vemos!